Muy buenos días a todos los participantes de esta charla. Hoy nos acompaña el ingeniero egresado del Departamento de Ingeniería Mecánica, el ingeniero Víctor Jaramillo. Víctor, pues muy conocido por nosotros, trabajó mucho con nosotros en el semillero de mecatrónica. Víctor, ahí participamos en un concurso con Festo, donde también nos fue muy bien y Víctor hacía parte de ese semillero de mecatrónica. Víctor, entonces, fuera de ser ingeniero mecánico, también es PhD, ¿cierto? En mecatrónica de la Universidad Castilla-La Mancha. Trabajó también como científico en la ABB, directamente durante el de 2011 a 2014, investigando en temas de monitoreo, diagnóstico de maquinaria industrial, campo en el cual tiene 2 patentes. Fue profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad EIA directamente, y actualmente trabaja como consultor en ciencias de datos AWS, ¿cierto? Donde hoy va a compartir cositas con nosotros interesantes, y más pensando, Víctor, en lo que estamos haciendo en el departamento. Vos que has participado en el WhatsApp que tenemos los egresados, ¿no? Para mejorar nuestro plan de estudio y darle elementos necesarios a nuestro auditorio, a nuestros estudiantes, para que vean esto también como una oportunidad, ¿cierto? Es una oportunidad que tenemos los ingenieros mecánicos, así como trabajamos en la parte de mantenimiento, en la parte de diseño, en la parte de energía, en la parte de automatización, con todas las ramas que eso implique. Pues ya tenemos otra parte que anteriormente, Víctor, no manejábamos, que es esta parte que hoy nos vas a charlar para motivar a todos nuestros estudiantes. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que estás haciendo un esfuerzo grande por tu trabajo allá en Polonia directamente, pero bueno, gracias a Dios tienes ese sentido de pertenencia con el departamento de mecánica, con tu alma mater, y así que bienvenido, y esperemos que los muchachos ojalá hagan muchas preguntas, Víctor, para que esto sea agradable y que ellos puedan participar y hacer todas las preguntas del caso para que la charla llegue donde queremos llegar, es motivarlos a nuestros estudiantes para que vean esto como otra oportunidad de trabajo. Víctor, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Voy entonces aquí a comenzar el modo de presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias pues, por asistir a esta charla. Hace rato estaba yo en deuda con Pedro sobre dar ese tipo de charlas con los muchachos del departamento, pues muchachos y muchachas del departamento de Ingeniería Mecánica. Y bueno, me agrada mucho poder estar aquí compartiéndoles un poquito desde mi experiencia. La presentación se llama 5 tips para convertirnos en científicos de datos. La presentación, pues obviamente no la voy a enfocar solamente en los 5 tips. Voy a hablar un poquito sobre mí. Pedro ya hizo una breve introducción, pero igual, pues hago yo algo un poquito más formal. Luego quiero hablar pues, sobre qué es la ciencia de datos, pues como para alinear nuestros conceptos al respecto. Luego responder de pronto a la pregunta, ¿por qué convertirnos en científicos de datos? ¿Cuál es el interés detrás? Y por último, pues vamos a ver los tips, ¿cierto? Para convertirnos en científicos de datos. Yo creo que si nos queda algo de tiempo, al final podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, pues vayan preparando sus preguntas si van teniendo alguna. Entonces, bueno, primero pues mi perfil profesional. Como Pedro dijo, soy Víctor Hugo Jaramillo Velázquez, soy ingeniero mecánico de la Antioquia. Me gradué en noviembre del 2006. Luego en el 2007 estuve trabajando en Festo, en Medellín, y luego me fui para Bogotá a trabajar en Tipiel. Tipiel, aunque suena como una empresa de cueros, no lo es. Es una empresa del sector oil and gas. Trabajan pues, con proyectos de diseño de plantas de petróleo, de gas, plataformas marítimas, etcétera. Es una empresa muy interesante en Bogotá. Mientras estaba en Bogotá, me resultaron las cosas para hacer el doctorado en España. Entonces me fui para España, particularmente a Ciudad Real, donde también el profesor Ricardo Moreno hizo su doctorado, la Universidad de Castilla-La Mancha. Allí estuve, pues, llegué a finales de 2007 y estuve hasta el 2011, trabajando en mi doctorado en mecatrónica, particularmente en control de robots flexibles, o sea, robots que tienen los eslabones flexibles que vibran, como por ejemplo el robot que hay en la Estación Espacial Internacional, que es un robot súper esbelto, que tiene los eslabones muy largos, entonces pues tienen que implementar estrategias de control para minimizar las vibraciones. Entonces, esos son los robots flexibles.
Todavía no había terminado mi doctorado y se estaba acabando mi beca, entonces me tocó empezar a buscar empleo y encontré empleo en ABB. ABB es una multinacional suizo-sueca del sector de la automatización industrial y la robótica. Ellos son pues como competencia directa de Siemens, competencia directa de Schneider Electric, y allá estuve trabajando en un proyecto europeo en Condition Monitoring. Y ese fue como, digamos, mi punto de partida con la ciencia de datos, que era cómo hacer, pues el Condition Monitoring está muy asociado al mantenimiento predictivo, ¿cierto? Cómo analizar los datos de vibraciones, de corrientes, de voltajes, temperaturas de un motor, de una reductora, de un ventilador, etcétera, para predecir fallos, y no solo predecirlos, sino diagnosticarlos, ¿cierto? Decir qué es lo que está fallando para que la persona sepa qué reparación tiene que hacer. Entonces estuve trabajando en ABB y tratando de llevar mi doctorado en paralelo, y sí, pues, sacó el proyecto, y regresé a Colombia en el 2015 y empecé a trabajar como profesor en la Universidad de IA. En ese momento era todavía Escuela de Ingeniería de Antioquia, ya luego se convirtió en Universidad de IA. Mientras estaba en la Universidad de IA terminé el doctorado en el 2016, ahí de a chorritos lo fui terminando. Y allá estuve trabajando pues en el departamento de mecatrónica, enseñando robótica, enseñando automatización industrial. También di curso en el doctorado de innovación tecnológica, y estuve trabajando con un proyecto de un robot industrial que en este momento pues lo tienen allá y siguieron trabajando con él desarrollándolo. Es un robot convencional, pues no tiene nada de flexible, pero la idea mía era pues poder llevar a cabo un proyecto con talento local de desarrollo de una tecnología pues de ese tipo, ¿cierto? Un robot que es funcional, digamos, no tiene todavía un sistema operativo completamente con todas las capacidades de un sistema comercial, pero que tiene mucho potencial para continuar ese desarrollo. Entonces fue algo interesante de mis resultados de trabajo allá. De forma paralela, cuando estaba en la universidad de ella, estuve trabajando como científico, no científico de datos, sino como consultorías en ciencia de datos y machine learning. Y eso me sirvió pues como un poquito de bagaje para luego poder volver a Polonia por temas personales pues con mi novia, y empecé a trabajar en una empresa de fintech. Esta empresa era un mundo completamente diferente, y hago estos hincapiés porque luego pues quiero hablarles al respecto del tema de la ciencia de datos. Uno siempre salta de un mundo a otro. Así pasó acá. Pasé de la educación a una fintech, analizando crédito, riesgo crédito de e-commerce, o sea, vendedores que vendían cosas en Amazon, entonces les prestábamos plata y había que seleccionarlos, identificar quién era buena paga y mala paga para seleccionar los buena paga. Entonces, utilizado Machine Learning para eso. Trabajé allá un año y medio, y ya en el 2020, año pasado, comencé a trabajar en AWS como científico de datos, como consultor en ciencia de datos. Eso es como una especie de servicios de consultoría que AWS ofrece a sus clientes para implementar las soluciones de ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial en la nube. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí la presentación de personal. Vamos ahora entonces a qué es la ciencia de datos, ¿cierto? De esto siempre hay mucha discusión de, no, qué es esto, qué es lo otro. Hay unas definiciones pues que yo tomé de un documento de IBM que dice que la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que trabaja en procesos y sistemas para extraer información de grandes volúmenes de datos en varias formas. Otra definición que dice, la ciencia de datos se trata de convertir datos en información valiosa. Ahí digamos que hay siempre como una definición gris, una zona gris, porque mucha gente que trabajase en el pasado en estadística podía decir, ah, pues que eso es lo que hace la estadística, ¿cierto? O los que trabajan en analítica de datos dicen, ah, no, eso no es ciencia de datos, eso es analítica de datos. Entonces, hay muchas cosas. Sin embargo, la ciencia de datos sí que le da un punto adicional, y lo podemos ver en este diagrama de Venn. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente la estadística está muy enfocada a la estadística como tal y a, digamos, simplemente hacer análisis de los datos, porque yo soy estadístico, yo sé lo que mi empresa me interesa saber o conocer, y yo analizo los datos para entregar esa información, ¿cierto? Y ahí está, pues, como esa combinación entre matemática y estadística y la analítica de datos. En las ciencias de la computación, pues si yo soy programador, pero también tengo conocimiento del negocio en el que estoy trabajando, pues yo puedo desarrollar mis herramientas de software para agilizar los procesos, ¿cierto? Ahí está el desarrollo de software tradicional.
La intersección superior que está entre las ciencias de la computación y la matemática y la estadística está el aprendizaje de máquina, que es simplemente la creación de modelos de inteligencia artificial para predecir cosas, ¿cierto? Eh, pero eso en sí y por sí solo no me sirve de nada. Yo tengo que darle una aplicación. Entonces, ¿dónde surge la ciencia de datos, cierto? Combinando las tres cosas. Ciencias de la computación, con matemática y estadística, y con conocimiento de un campo o de un negocio, ahí es donde entonces se encaja la ciencia de datos. Porque entonces no es solamente yo leer los datos y decirle al cliente, ah, sí, es que el 20% de sus clientes están entre 20 y 25 años. No, es por ejemplo yo hacer un análisis de redes sociales y decir, ah, sí, mira, es que la tendencia es esta, están en este rango y a tus clientes les gustan normalmente esos productos, pero muy seguramente basándonos en recomendaciones de otras páginas web, de otros competidores, le van a gustar esos productos en el futuro. Entonces, si bien ese tipo de cosas no las permitía hacer la estadística, pues con la estadística yo no creo modelos basados en inteligencia artificial, y eso sí no lo permite hacer la ciencia de datos. Entonces, ahí pues muchas veces se combina mucho sobre el tema de inteligencia artificial, ciencia de datos, machine learning o aprendizaje de máquina. Y digamos que hay muchas cosas que se intersectan, ¿cierto? Pero en últimas, o sea, la aplicación de las tres cosas para solucionar problemas prácticos lo podemos considerar como ciencia de datos, ¿sí? Ahora, la pregunta, ¿por qué convertirnos en científicos de datos? Yo pienso, aquí quiero hacer pues, como una hincapié en la diapositiva, y es el hecho de yo ser ingeniero mecánico o ingeniero electrónico o lo que sea, no significa que yo no pueda ser científico de datos. Dentro de mi experiencia, he conocido gente de todos los espectros de las profesiones. En la empresa donde yo trabajaba, en esta fintech, analizando riesgo de crédito, había, había alguien que era sociólogo. Uy, alguien está ahí. Se escucha mucho ruido. Pueden, eso, ya. Había alguien que era sociólogo y era un científico de datos bestial. A mí me sorprendió mucho eso. Luego me enteré que había otro compañero que estaba en otra sede de la empresa, que era historiador y era científico de datos. Luego, cuando me estuve entrevistando para AWS, con quien me entrevisté, estuvimos hablando y me contó que él tenía un compañero que era filósofo y era científico de datos. Entonces, así es el tema con la ciencia de datos. Es como con los programadores. Muchas veces los programadores no necesariamente son desarrolladores de software o ingenieros de sistemas. Es gente que le gusta programar. Entonces, no son cosas excluyentes. Ustedes pueden ser ingenieros mecánicos y científicos de datos, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. No significa que usted está abandonando su carrera. Vamos entonces a ciertos puntos que yo consideré interesantes como razones para convertirnos en científicos de datos. Primero, cada día hay más ofertas laborales en este campo. No se imaginan la cantidad de ofertas laborales que yo veo a diario, que me llegan y que tengo una experiencia muy cercana de un primo. Él estudió ingeniería mecánica en la Nacho y llevaba como 2, 3 años varado. No conseguía empleo, o si le llegaban ofertas eran con unos sueldos pésimos, pues, descarados, eran las ofertas descaradas. Hizo una especialización en el ITM, en gestión de proyectos, aún así no le salía nada. Surgió un programa con el gobierno hace como 2 años o un año, yo no me acuerdo, para entrenar científicos de datos. Él se inscribió, lo aceptaron, estuvo como estudiando como 6, 8 meses, salió y ya, no fue sino salir, consiguió empleo. Y en este momento está ganando súper bien. Pues yo creo que gana más que muchos profesionales de ingeniería mecánica que llevan años trabajando, ¿cierto? Entonces, entonces ahí el punto, el rápido consiguió una oferta. Eso, digamos, para mí fue una evidencia de que no solamente yo aquí en Polonia estoy viendo esa cantidad de ofertas que hay, sino que en Colombia también, ¿cierto? Hay un análisis creo que es de McKinsey, que habla sobre que para el 2030 se espera que la demanda de empleos asociados a inteligencia artificial y machine learning crezca entre 21 y 30%. Y esto ustedes pueden decir, ah, no, eso es en Estados Unidos o en Europa. Puede que sí, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas de esas empresas que hay en Europa o en Estados Unidos contratan gente que está en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es mucho más barato.
un ingeniero de datos en Estados Unidos es muy costoso. En Colombia cuesta el tercio. Y ese tercio para nosotros en Colombia es un buen sueldo. Entonces, por eso es muy atractivo para ellos contratar gente en Latinoamérica, o incluso aquí en Europa del Este, ¿cierto? Que es un nivel de vida más barato que en Europa Central, pero aún así puede uno ganar muy bien trabajando para esas empresas extranjeras. Otra razón para convertirnos, hay pocos candidatos, entonces hay poca competencia. Hacen falta siempre científicos de datos. Por ahí hay una estadística, yo estos enlaces los tengo en la presentación, los pueden ver al final, que se estima que por cada persona buscando un empleo en ciencia de datos hay 3 ofertas. Y esto es pues genial, ¿cierto? Es como el escenario perfecto. Cosa que no sucede en muchos campos de ingeniería, ¿cierto? Por ejemplo, en ingeniería mecánica yo sé que cuesta a veces conseguir un empleo, si los hay, son de vendedor, de asesor comercial, ¿cierto? Pero difícilmente donde uno pueda, digamos, aprovechar todo su conocimiento aprendido durante la carrera. Entonces, digamos que esto también es un punto a favor para uno decidir convertirse en un científico de datos. Lo que había comentado antes, salarios muy competitivos, son muy buenos salarios, o sea, la gente que empieza en ciencia de datos puede empezar entre de 3, 4, 5 millones de pesos al mes tranquilamente. Eso no es un sueldo alto para el sector. La democratización del aprendizaje. Ahora en día es muy fácil acceder al contenido con el cual nos podemos formar en estos temas. Tenemos plataformas como Coursera, EDX, Platzi, que es colombiana, y en español, Udacity, Udemy, que nos brindan acceso fácil e incluso a veces gratuito a todo este tipo de conocimiento. Recientemente el profesor Pedro compartió un pantallazo de una especialización, no, una maestría en ciencia de datos en la Universidad de los Andes o la Javeriana. Era digital, ni siquiera era presencial, era digital. Costaba como 30 y pico millones de pesos. Me pareció a mí absurdo pagar eso. ¿Por qué? Porque es que ahora todo el contenido está online. Y cuando usted termina un programa de estos, a usted la empresa no le va a preguntar, ay, usted salió de los Andes, ay, usted salió de tal parte. No, porque las empresas lo que hacen es que te ponen una prueba técnica y así es como filtran. A usted le ponen una prueba técnica y usted tiene que entregar el código que escribió, los resultados y luego tiene que explicar cómo lo hizo. Entonces ahí se filtra verdaderamente quién sabe y quién no sabe, ¿sí? Independiente de dónde estudió. Entonces esto democratiza ese aprendizaje, ¿cierto? No es un gremio de élites, ¿no? El que, o sea, de élites intelectuales, por así decirlo, ¿cierto? El que tenga, digamos, toda la capacidad pues, intelectual de meterse en el tema, aprender y exprimir pues, todo el conocimiento asociado a ciencia de datos. Ese tipo de personas van a triunfar mucho pues, en el gremio, porque eso se valora mucho, ¿sí? Otra de las razones para convertirnos en científicos de datos, en mi opinión, es la gran diversidad de entornos laborales. Pues uno puede trabajar en fintechs, puede trabajar en mantenimiento predictivo, en análisis de imágenes para control de calidad de procesos, en fondos de inversión, bancos, etcétera. O sea, el rango de empleos en los que uno puede, puestos, o digamos, no esto, sino de entorno laboral, como puse aquí, es muy grande. Y eso es importante, digamos, uno no decir, no, es que yo soy ingeniero mecánico, tiene que ser esto. En el mundo actual yo creo que es muy difícil uno casarse con su profesión, primero porque si lo hace, pues corre el riesgo de quedarse esperando para conseguir un empleo mucho tiempo, y segundo, pues está desaprovechando oportunidades laborales en otros entornos donde puede ganar más y aún así disfrutar, ¿cierto? Lo más importante es uno como tener todas las herramientas que adquiere al convertirse en ingeniero y repotenciarlas con lo que se adquiere al ser científico de datos. De las personas más tesas que yo he conocido en mi vida, siempre han sido personas que son profesionales en un campo y son muy buenos programando o buenos en ciencia de datos. Ese tipo de personas siempre son excelentes y yo he notado pues que son los que dan siempre las soluciones más interesantes y me sorprende, o sea, que yo digo, lo importante que es saber uno tener, digamos, ese tipo de herramientas para poder escalar, ¿cierto? Y aquí viene pues la última razón que yo pongo de por qué convertirnos en científicos de datos. Muchos de ustedes están estudiando ingeniería mecánica y eso les da un montón de herramientas que, sumadas a la ciencia de datos,
nos hace profesionales con un fuerte arsenal para solucionar muchos tipos de problemas, ¿cierto? En nuestro gremio o incluso en otros gremios, ¿sí? Eso nos permite darle mayor valor a nuestro trabajo y obviamente ser mejores pagos en el futuro. Montar una empresa, trabajar para empresas internacionales desde Medellín, desde su casa, porque ahora todo es remoto, etc. Entonces, el tema aquí es, digamos, ser flexibles, ¿sí? No decir uno que me va a casar. Como yo les contaba, he tenido compañeros pues, que no estudiaron economía y trabajan en fintech. Eso no es una exclusivo, ¿cierto? No es excluyente. Entonces, hasta aquí con el tema de por qué convertirnos en científicos de datos. Vamos ahora con los tips para convertirnos en científicos de datos. Tip 1. Empezar cuanto antes, ¿sí? La ciencia de datos, aunque es muy entretenida, interesante, es también muy compleja y por lo tanto, entre más pronto comencemos, mejor. Primero que nada, hay que fortalecer el inglés, ¿sí? Porque mucho contenido de gran interés está solo en inglés. Además, en el futuro, cuando ustedes ya sean científicos de datos, ya tengan un perfil, si usted no sabe inglés, se va a perder oportunidades laborales con empresas extranjeras que estén buscando un freelance en Colombia. Entonces ahí es supremamente importante estar preparados para esos momentos, ¿sí? Aquí, digamos, por dónde empezar, ¿cierto? Para empezar cuanto antes. Ustedes ya en la universidad han adquirido muchas herramientas, álgebra lineal, cálculo, estadística, ¿cierto? Si ya la vieron, pues repasen. Si no la han visto, pues expriman esas materias cuando las vean, porque les va a ser de mucha utilidad. ¿Qué es lo que pasa? En ciencia de datos hay muchas personas que entran al campo, pero no son ingenieros. Entonces no saben qué es una ecuación diferencial, no saben qué es una matriz, no, o sea, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego cuando van a programar algo, eso no cargan 1000 librerías para solucionar una cosa que se soluciona en 2 líneas de código, si yo sé qué es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, el ser ingeniero nos da un punto a favor. Adicional que esa ingeniería mecánica combinada con la ciencia de datos nos da pues unas habilidades muy interesantes. Por ejemplo, para el mantenimiento predictivo, yo lo vi, ¿cierto? Porque yo entendía entonces el tipo de maquinaria industrial, cómo funciona, dónde puedo poner los sensores, dónde sí, dónde no, por qué. Yo tenía más intuición de cómo puede fallar, entonces eso le lleva a uno a razonar mejor y a crear modelos más precisos, ¿sí? Ahora en día, con el tema del deep learning, la gente dice, no, el modelo hace todo, pero no es cierto. Muchas veces, el uno tener un conocimiento más profundo del proceso te permite desarrollar modelos mucho más precisos, ¿cierto? Porque yo filtro la información antes de que el modelo la reciba, de forma que cuando el modelo tiene que aprender algo, aprende la información filtrada por mí, que en muchos casos funciona muy bien, ¿cierto? Entonces, hay que aprovechar esos temas, álgebra, cálculo, ecuaciones diferenciales, ¿sí? Eh, luego, o sea, aunque no es parte del programa de ingeniería mecánica, bueno, sí, hay una materia en programación, pero digamos que no es obligatorio fortalecerme en otros aspectos de programación. Yo se lo recomiendo porque definitivamente sin programación no hay científico de datos. Ahora hay que utilizar Python. Se puede utilizar Python o R, que son herramientas como muy populares, pero usualmente Python es como la más usada, ¿cierto? Además que tiene una curva de aprendizaje relativamente baja, ¿cierto? No tan empinada, entonces pueden aprender muchos conceptos muy rápido. De Python, aquí ya les puse la librería que se llama Pandas, es muy utilizada para hacer tratamiento de matrices, ¿cierto? Porque los arreglos a lo que llaman data frames son las matrices gigantes, que es lo que yo utilizo para entrenar mis modelos, ¿cierto? Adicionalmente, acá abajo se ve el elefantico, ese es el icono de PostgreSQL, es un tipo de base de datos. Eso también es muy importante, aprender a manejar bases de datos, aprender a hacer queries en bases de datos, ¿cierto? Para los que no saben qué es una base de datos, hágase de cuenta un documento de Excel gigante al cual usted con 3 comandos puede extraer la información, ¿cierto? Entonces muchas veces en las empresas tienen la información en bases de datos, yo necesito extraerla con queries para poder procesarla y entregársela a un modelo para entrenar el modelo. Entonces necesito saber hacer este tipo de cosas, ¿cierto?
Y esto no necesito ser un desarrollador de software, no tengo que estudiar 5 años de ingeniería de sistemas para poder aprender a hacerlo. Hay muchos cursos online donde les van a enseñar a hacerlo y de la forma más didáctica posible. ¿Dónde pueden aprender? Aquí les puse 5 fuentes, esta Coursera. Yo confieso, los cursos más interesantes que yo he hecho en Machine Learning los hice en Coursera. Hice el de Machine Learning de Andrew Ng, hice la especialización en Deep Learning de Andrew Ng. En EDX estuve haciendo un curso online de desarrollo web de Harvard, muy interesante. No había que pagar, solamente había que pagar si yo quería el certificado. Yo no necesitaba el certificado y aprendí un montón. Entonces, más que recomendado. Platzi, que es la plataforma colombiana que también he escuchado, tiene muy buenos contenidos y en español para aquellos que todavía no tienen un inglés fuerte. Deep Learning AI es la misma empresa fundada por Andrew Ng, pero enfocada solo en Deep Learning. Y ahí también hay otros cursos asociados a Deep Learning en sí, también muy interesantes para profundizar, ¿cierto? Después de que yo ya aprenda Machine Learning en general. Y de último les puse un enlace de AWS, AWS para hacer un taller, que aquí se me olvidó. Aprender alguna plataforma nube también es muy importante, porque ahora en día la gran mayoría de empresas que se apoyan en temas de inteligencia artificial tienen algo que ver con la nube. ¿Sí? Muchas empresas están migrando a la nube, entonces es fundamental saber manejar algo de las plataformas en la nube. Entonces ahí les comparto ese curso, está en inglés, de ciencia de datos en AWS. Es súper interesante, muy completo. Y pueden utilizarlo, pueden hacerlo sin tener que pagar, porque normalmente uno, cuando utiliza la plataforma, obviamente le cobran los recursos que usa en la nube. Pero en ese curso, en esta workshop, le explican cómo ejecutar todo para acceder como a unos tokens con los cuales no les cobran lo que hagan en ese taller. Entonces pueden aprender un montón sin necesidad de pagar por ello, ¿sí? Bueno, tip número 2. Hay que tener iniciativa y participar activamente en las actividades que se presenten en el gremio. El convertirse, digamos, el yo no ser científico de datos o no estar en sistemas y tal, y meterme al gremio implica ser muy activo, tener mucha iniciativa. Está pendiente de los meetups. En Medellín hay meetups de ciencia de datos. ¿Qué hay? Entonces alguien dice, vamos a hacer un meetup en tal oficina. Ahora de pronto lo están haciendo virtual, pero también se pueden atender a esos. Entonces alguien, no sé, alguna empresa dice, voy a presentar cómo se hace la ciencia de datos en esta empresa. O alguien que hizo su maestría explica cómo hizo ciencia de datos en su proyecto de grado, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante porque así uno empieza a ver la gente qué hace, cómo lo hace, qué herramientas usa, empieza uno a ver las empresas, porque muchos de estos eventos los organizan empresas con la intención de ver talento, de capturar talento. Entonces, eso es la forma de cuando ustedes ya tengan un perfil bueno, catapultarse, ¿cierto? Y cuando están aprendiendo, hacer networking, conocer gente. Kaggle, lo puse aquí, es un concurso, no, es una página web donde hay un montón de retos. Y usted se puede meter y descargar los retos y tratar de entrenar modelos para solucionar esos problemas. Y es también súper interesante y es bestial para aprender, porque la gente comparte lo que hizo, entonces uno puede ver cómo lo hicieron, ¿cierto? Adicional a esto, tenemos las datatones que se organizan a veces en Colombia. Este enlace fue una datatón del gobierno. Hace poco vi que una datatón de Bancolombia. Hace como 2 años también vi otra datatón Bancolombia. Y a menudo se hacen este tipo de concursos. O sea, eso es muy interesante. Así usted no gana experiencia, ¿cierto? Se bandea con otras personas, empieza a entender cómo funcionan los problemas reales en ciencia de datos. Y no le están cobrando, usted puede participar gratis, etcétera, ¿cierto? Entonces esto hay que, y para esto, eso nadie los va a empujar. Ustedes tienen que tener la iniciativa de meterse, de ir, de explorar, de estar al tanto. Un momento que tengo la garganta medio seca. Tip número 3. Cuando ustedes ya tengan un poquito de cancha, tienen que empezar a trabajar en proyectos propios y crear sus propios repositorios de los proyectos en GitHub o GitLab. ¿A qué me refiero con esto?
Cuando le estamos dando a conocer, tenemos que tener un repositorio que es GitHub o GitLab. Es una página web donde yo almaceno siempre el código de mis proyectos, ¿cierto? Y me permite hacer control de versiones. Si yo modifico cosas y las guardo, GitHub me guarda las diferentes versiones. De forma que si yo me equivoco o algo sale mal, me puede devolver. Y es importante, ¿por qué? Porque es como una vitrina. Si los proyectos que usted vaya haciendo los va subiendo, y luego puede compartir con la gente, mira, yo hice esto otro. Y mucha gente se hace, digamos, a un buen perfil compartiendo algo que hizo y que resultó interesante, que obtuvo resultados interesantes. Por eso es importante cuando usted empieza a trabajar en sus proyectos, tener siempre el repositorio en GitHub. Además, que le sirve de que si se le pierde el computador, si se le daña el portátil, etcétera, tiene allá siempre su repositorio. Entonces, hay que crear ese repositorio, empezar a trabajar en proyectos personales. ¿Cómo? ¿Qué tipo de proyectos puedo yo hacer? Pues están los proyectos, las datatones, por ejemplo, como comenté previamente. Todos los proyectos de los datatones usted puede compartir luego su código en GitHub, ¿sí? O cuando se están haciendo los cursos online, a menudo les ponen proyectos o retos. Entonces, reto que haga, reto que subo a GitHub. Y ya si usted se acaba, se queda sin ideas, pues puede buscar los datos abiertos que ofrece el gobierno. Esta es la página de datos abiertos del gobierno. Hay otra página de datos abiertos, de estos de Medellín, hay otra que es del gobierno en general, de todo Colombia. Datos abiertos, entonces aquí, por ejemplo, vemos datos abiertos de ordenamiento territorial, de movilidad. O sea, entonces aquí ya las limitaciones son más de creatividad. Usted coger datos de movilidad, entonces usted empieza a predecir accidentalidad en zonas de Medellín. Entonces empieza a decir, vea, en estos cruces, durante estas fechas siempre hay más accidentes. Entonces puede construir un modelo para predecir qué tantos accidentes va a haber y determinar, bueno, en esas zonas deben haber tantos guardas de seguridad o tantos tránsitos, oficiales de tránsito, para atender las emergencias asociadas a accidentalidad, yo qué sé, ¿cierto? Infraestructura y catastro o medio ambiente, digamos, para analizar cómo están distribuidas normalmente, por ejemplo, con cámaras satelitales, se puede ver qué está urbanizado, qué no. Entonces, yo, por ejemplo, con análisis digital de imágenes puedo identificar cuál es el área metropolitana, que es zona verde, que está construida, que no lo es, o en Río Negro, o en un pueblo, etcétera. O sea, ahí digamos que ya depende de la experiencia que nosotros hayamos construido con los cursos, participando en concursos, etcétera, nos va a retroalimentar y nos va a permitir inventarnos qué hacer con esos datos abiertos, ¿cierto? Y utilizar esos datos abiertos para postear las cosas en GitHub es otra vitrina genial, porque yo muestro lo que estoy haciendo por iniciativa propia, ¿cierto? Entonces ya luego yo voy a un meetup y yo digo, es que yo hice este modelo para predecir, yo qué sé, tráfico de personas en el metro de Medellín en horas pico y con hacer la presentación y tal. Y este tipo de cosas da visibilidad. Eventualmente alguien va a llegar a vos y te va a decir, es que en la empresa necesitamos a alguien con tu perfil, etcétera. Muy seguramente, porque de eso se tratan esos meetups, ¿cierto? De no hacer networking y conocer a la gente y buscar este tipo de oportunidades. Que eso es lo que nos permite llegar al tip 4, que es consolidar la presencia digital, ¿cierto? Ya empezamos haciendo cursos, aprendiendo, creando el GitHub, haciendo proyectos en GitHub. ¿Qué pasa después de ahí? Pues yo tengo que empezar a hacer puro networking, tengo que empezar a contactar con gente en los meetups, pero entonces ya hacerme ver, ya en vez de yo ser el que voy a ver la presentación, ya soy el que va a presentar, me arriesgo a presentar. Tengo que entonces coger mi LinkedIn, pulirlo, poner las cosas que he hecho, venderme bien, crear un blog en Medium y mostrar todo lo que he hecho, mis proyectos, explicarlo, compartir el código, etcétera. Y si es posible, por ejemplo, también participar en estas plataformas como Upwork o Fiverr, donde yo puedo ofrecer mis servicios por una cifra moderada. Mucha gente, aquí no se alcanza a ver, este señor, este muchacho, Jan, ofrece servicios de analítica de datos por $25 la hora. Pavan por $35 la hora. Evan por $45 la hora. Usted va a arrancar de primerazo, usted diga, no, $20 la hora. Entonces, pues, pero obviamente cosas puntuales, ¿cierto? Usted no en su proyecto, ¿no? Usted busca cosas pequeñas que puede ir haciendo, pero
que te van a generar ingresos y que adicional te permite construir un perfil, ¿cierto? No solo para mostrar que usted tiene perfil, sino para construir la experiencia asociada a ese perfil, ¿cierto? Y eso lo puede también documentar en el LinkedIn, que obviamente va a ser muy importante a la hora de, más adelante, llegar al tip 5, que es buscar el empleo como científico de datos, ¿cierto? Si la montaña no, Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma. Si yo después de participar en meetups, mil cosas, yo veo que no me llegan las ofertas, tengo que coger y decir, listo, a armarme con mi perfil de LinkedIn, bien consolidado, mis proyectos personales en GitHub, ojalá haber participado en alguna datathon, concursos similares, haber hecho proyectos pequeños en Fiverr, en Upwork, entradas de blogs, en Medium, por ejemplo, y con todo este bagaje, o sea, ya tenemos todo, un montón de herramientas con el cual yo puedo ya ir a las empresas y pedir un empleo, tal vez como junior, tal vez como principiante. Yo tengo una empresa no, un ejemplo de un conocido que fue quien me incitó sobre todo a meterme al mundo de software. Él conocía a un muchacho con el que estudió que le gustaba mucho el desarrollo de software, sobre todo el software, lo que llaman front-end, que es para diseño de interfaces de usuario. Y él arrancó, se metió a la empresa y dijo, no, vea, yo quiero aprender, yo trabajo de gratis. Yo no le estoy diciendo que vayan a trabajar de gratis, simplemente el ejemplo. Además que era una ciudad pequeña, pues entonces no era problema para él trabajar gratis por aprender. Empezó a trabajar gratis. Al mes, el dueño de la empresa le dijo, no, venga, yo lo contrato. Y empezó trabajando, pues, ganándose un sueldo, digamos, $500 al mes. Y a los 6 meses ya estaba por encima de los $2,000 al mes. Entonces, en estas empresas, como hay tan pocos profesionales en esos gremios, cuando usted tiene la iniciativa de ir y de ofrecer sus servicios, de ofrecer cómo va a trabajar, usted no tiene que ser el esclavo de la empresa 6 meses. Usted dice, vea, trabajar gratis un mes para darme a conocer, o págueme un mínimo un mes, que sé. O si hay una oferta para un junior, aplique la oferta para el junior, ¿cierto? Y no se preocupe de pronto por ese primer sueldo o ese primer empleo, que no necesariamente va a ser muy alto, pero la experiencia que van a adquirir ahí los va a apalancar y de ahí van a ganar mucho mejor. Y si siguen formándose y construyendo un perfil sólido, o sea, seguramente van a avanzar mucho. El, ¿Qué más? Aquí, bueno, aquí tenía tengo las diapositivas en desorden. Quería compartir antes de las preguntas esta diapositiva de Bruce Lee. Aquí hay dos mensajes en uno. Uno, si no sabe inglés, tiene que aprender inglés, como ya dije. Y segundo, lo que dice Bruce Lee, ¿cierto? Hay que ser sin forma, fluir como el agua. Lo que dice al final, ¿cierto? Si el agua la pones en una taza, en una tetera, se convierte en la tetera. Pero el agua también puede fluir y puede chocar. Hay que ser como el agua. Lo mismo ahora en el mundo laboral. No puedo decir, no, es que yo soy ingeniero mecánico, no puedo trabajar en ese tipo de cosas. Claro que sí. Es cuestión de cambiar la actitud, de abrirse a unas estudiar ese tipo de temas. Lo hice yo y no me arrepiento, porque había cosas que no me interesaban, pero conforme empecé a trabajar en ellas me empezaron a gustar. Entonces muchas veces nos pasa eso, ¿cierto? Si tengo la oportunidad de trabajar en ingeniería mecánica, muy interesante, pero muchas veces esas oportunidades no se presentaban, entonces me tocó explorar otras cosas y el tema de ciencia de datos siempre me había picado, me había interesado, hasta que logré meterme de fondo. Entonces, esa es como mi recomendación final. No sé si podemos ir ahora a una sesión de preguntas. Correcto, Víctor. Ok. Sí, sí. Ok, muchísimas gracias, Víctor. Excelente. Das muchos puntos para empezar como la discusión, ¿no? Específicamente cuando le dice a los muchachos, lo primero es aprovechar los cursos de ciencias básicas, ¿no? ¿Te acuerdas que las ciencias básicas, cuando nosotros arrancamos ingeniería, los 2, 3 primeros, 4 primeros semestres, lo inundan a uno de ciencias básicas y los muchachos siempre, no, para que esto hay un montón de cosas, que nosotros no hemos hecho nada de la carrera, pero se dan cuenta los muchachos hoy, estoy hablando del hoy, ¿cierto? Toda la aplicabilidad que las ciencias básicas tienen
¿cierto? Y que siempre han tenido, lastimosamente, anteriormente, Víctor, cuando nos lo dieron por allá, la parte de programación todavía era débil, ¿cierto? No habían tantas aplicaciones que hoy los muchachos sí las tienen. Hay una pregunta, Víctor. Espera, yo tengo ahí un punto, y es Dale, que, dale. ¿qué es lo que pasa? Los profesores de ciencias básicas no saben poner las cosas en contexto. Entonces, cuando yo voy a explicar álgebra lineal como algo abstracto, me cuesta mucho asimilarlo y decir, uy, qué interesante. Pero si me dice, vamos a calcular la inversa de esta matriz, pero si luego yo no sé para qué me sirve eso, ¿cierto? Entonces yo pienso que el problema está de parte y parte. Por un lado, los estudiantes obviamente están aprendiendo algo y obviamente pues, algo tan abstracto a uno no le parece interesante. Y por otro lado, los profes de pronto no les dan el contexto, entonces obviamente esas dos componentes pues hacen que la gente pierda a veces el interés. Correcto, correcto. Sí, pero el llamado también es a los estudiantes que exijan, ¿no? Que hablen con los profesores, También. profe, venga, podemos También. hacer, podemos, porque así con ustedes jalonando, seguro que el profesor le tocó, ¿cierto? Exacto. Contextualizar esos problemas y no simplemente poner problemitas de libro, sino que idearse problemas donde que impliquen cosas cotidianas que el estudiante pueda ver. Yo no sabía que esto se aplicaba, la álgebra lineal se aplicaba aquí en esta cosita que estamos viendo cuando yo voy a mercar ahí a la minorista y coger lo uno, coger lo otro, ¿cierto? Y empezar a trabajar. Interesante. Lo otro, Víctor, para que los muchachos otra vez les recuerdo, Víctor, nosotros tenemos todavía, ¿cierto? Con Coursera, con lo que acabaste de decir, cursos, usted sabe, porque yo también se los envié a todos ustedes, los egresados, tanto para estudiantes como egresados, cursos gratuitos, donde los estudiantes los motivé para que vieran cursos de programación básico en Python o lo otro, o lo que hicieran en administración también. Así que muchachos, aprovechenlo. Víctor, hay una pregunta de Gabriel Narváez. Gabriel, ¿estás ahí? Me gustaría que le hiciera directamente vos. Gabriel Narváez. O la leo, como quiera, no hay problema. Bueno, de pronto no tiene miedo de leerla aquí. Listo, Víctor, dice así. Muy buenos días para todos. Con la información analítica que arrojan las redes sociales y la web de mi empresa, ¿qué se puede construir desde un concepto científico de datos? ¿O una empresa arroja muy pocos datos? Gabriel no tiene micrófono, ok. Ok. Pues eso con la información, no, sí que se puede, ¿cierto? Porque Google por un lado tiene los servicios de analítica, ¿cierto? Que uno puede conectar en la página web de la empresa, puede conectar plugins que permiten registrar el tráfico a la página web. Y por ejemplo, también en Facebook, el Facebook Analytics le permite a usted, digamos, exportar información para pues, hacer analítica de datos y concluir, pues, definir pues, como los modelos de usuario, los nichos de mercado, las personas, ¿cierto? El modelo de la persona, cuál es el tipo de usuario, los rangos de edades, qué les gusta, qué no les gusta, etcétera. Pero eso pues sí depende mucho de qué es lo que uno quiera buscar, ¿sí? Hay gente que trabaja específicamente en eso porque Google entrega mucha información de analítica, entonces se puede explotar muchísimo la información que entrega Google Analytics como tal. No sé si hay que pagar por la información adicional, porque nunca he trabajado de fondo pues con eso, pero sí sé que se puede explotar. Ok. Hay algo interesante, Víctor, que es el análisis de las imágenes, ¿no? Análisis de imágenes satelitales. Ese es un nicho de negocio que mueve billones de dólares, ¿cierto? Billones de dólares, donde los muchachos aquí, tanto de mecánica como de aeroespacial que están aquí, pueden mirar eso como otro nicho de trabajo para ellos. Ojalá que no lo echen a un lado, ¿no? Eso es negocio, muchachos, y buenas oportunidades para ustedes. Porque, Total. Yo tengo un compañero de la escuela de ingeniería, él ya no es profesor porque se salió para dedicarse a su empresa. Él tiene una empresa de eso y él desarrolla sistemas y análisis de imágenes para parqueaderos. Entonces lo que hacen es que pueden pues, identificar la placa del carro cuando entra, la placa del carro cuando sale, conteo de vehículos claro. y tiene registro online de todo.
Entonces, lo más importante de eso es que es escalable. Entonces, usted lo desarrolla una vez y lo vende 100 veces, ¿cierto? No tiene que construirlo como nos pasa con la ingeniería mecánica, con el hardware, con los componentes físicos, ¿cierto? Por eso es tan difícil la comercialización, o sea, no la comercialización, sino el desarrollo de hardware es complicado por eso, porque es muy costoso. En cambio, en el software, pues es mucho más fácil escalar la venta y amplificar pues esa inversión inicial. Ok. Aquí tenemos a Oscar David. Bueno, Oscar, estamos hablando del mismo Oscar. Oscar Víctor ha sido monitor de nosotros de Python en mecánica. Él es de ingeniero mecánico y nos ha servido directamente. No sé si Oscar, ¿tienes alguna pregunta? ¿Usted qué es buen programador? Ay, mando saludos solamente. Ok, listo. De pronto no puede Ah, hablar, ok. debe estar trabajando ahí. Hay otra pregunta, Víctor, que me dicen aquí. ¿Es posible acceder a datos abiertos con respecto a empresas o sectores empresariales determinados para estudio de casos? Pues yo sé que en la página web del gobierno de datos abiertos uno puede hacer solicitudes y ellos ven si le pueden entregar la información, ¿cierto? Yo me imagino que cosas asociadas de pronto a estadísticas que tenga la DIAN o las cámaras de comercio, de pronto esté disponible, ¿cierto? Ya la cosa es que uno tiene que indagar, pues ir a la Cámara de Comercio o ir a esas plataformas y preguntar. Pero yo sí vi pues que uno puede solicitar ¿cómo se diría? Solicitar una base de datos con esta información. Y ellos la analizan y si se la aprueban, se la consiguen y la suben a la plataforma. Es más, podríamos conseguir algunos datos, Víctor, con los mismos profesores del departamento que hacen pruebas en los laboratorios de combustión, en los laboratorios de motores, donde bajan muchísimos datos, ¿no? Muchísimos datos. Mm, En la parte de mantenimiento, que hay muchos datos también, que ellos quisieran, pues, para arrancar como esos estudios de caso y ver los muchachos que se puede hacer algo rápido, ¿no? Directamente. Es más, con la misma universidad, Víctor, los estudiantes que entran, cómo les va a los muchachos, si son de esta zona, son de mm, aquella zona, los que vienen de colegio tal, los que vienen de colegio, etcétera. También hay buena exacto. información como para que los muchachos puedan trabajar. Ujú. Eh, por favor, no sé si alguien tiene otra pregunta, puede tomar el micrófono, si no le da pena o miedo. Miguel Alejandro. Bueno, dice aquí, un compañero dice que por ser estudiante de la universidad se puede realizar cursos de manera gratuita. Por supuesto, Miguel, claro, eso se los envía a todos ustedes a sus correos. Cuando tuvimos la oportunidad por medio del profesor Botia de sistemas, el jefe de sistema, que hizo todo ese trámite con la universidad y conseguimos esos cursos gratuitos, como dice Víctor, ¿no? En Coursera, totalmente gratuitos, que hay que aprovecharlos al máximo. Así que sí, sí es interesante que aprovechen esas oportunidades, como dice Víctor, son gratuitas, Mm. no tienen que pagar por el certificado, como dice Víctor, lo importante es que usted haga el curso a conciencia. No tengo que pagar los $15, los $20, los $10 por el certificado, Víctor, simplemente es por el aprendizaje que tenga, ¿no? Ujú. Claro. Ok, ¿qué otras preguntas tienen? Bueno, pueden hacer todos los cursos, sí, muchachos. Ya es su tiempo. Es el tiempo de usted para hacer todos los cursos que quiera, claro que sí. O sea, terminan uno, pues es lógico que al mismo tiempo no lo vas a hacer, porque es lógico que no vamos a rendir, ¿no? La idea es hacer uno bien hecho, porque la idea es aprender. Aquí no es miren lo interesante de estos cursos, porque no es por nota, es una motivación personal lo que ustedes pueden hacer también directamente. Pues es lo que manejamos nosotros con ese contrato, esa alianza que se hizo con ellos, muchachos. Si hay algo diferente, pues se lo voy a averiguar directamente a ustedes. Ok, dice Felipe que hoy deja solamente un solo curso hoy, ¿cierto? Con los muchachos. Bueno, pero bueno, tenemos una gran oportunidad ahí para hacer mínimo un curso de Python, como dice el ingeniero Víctor que nos está ahí recomendando. Python es algo, Víctor, que todo el mundo ahora está manejando por todos lados, ¿no? Directamente. Sí, sí, De lo, por de lo lo, que, para como que nos es, digas, Víctor, para que le recomiende a los muchachos de pronto, bueno, ¿con qué arranco? Porque hay muchos lenguajes de programación, Víctor, por favor, con la experiencia que tienes. sí, porque el Python, digamos que se aprende muy fácil.
la sintaxis es muy simple, entonces las cosas básicas se aprenden rápido y eso es lo que permite a uno pues, poder arrancar de una a programar, ¿cierto? Entonces yo recomendaría Python. Víctor, Mucha entonces, gente... Víctor, hay una preguntita que, para, por favor, me la enlace con eso que estás diciendo. Me pregunta Andrés Felipe Duarte, me dice, profe, ¿qué recomienda para empezar con la parte de programación? Vos que ya eres un fuerte ya programando, a un pelado que nunca ha cogido nada de eso, ¿qué le recomendarías, por favor? No, o sea, hay cursos de Python desde cero. Entonces, lo primero, antes de empezar a trabajar en ciencia de datos, es hacer un curso de Python, ¿cierto? Que los hay también en Coursera. Yo hice un curso de Python en Coursera para desarrollo de videojuegos. Y pues yo aprendí un montón y súper bacano. Y yo no sabía nada de Python, ¿cierto? Y esos cursos están muy bien diseñados. O sea, en Coursera más que Udemy o Udacity, tiene muy buenos contenidos. Lo mismo que edX, también tiene muy buenos contenidos. Ok, aquí hay otra pregunta. Bueno, dice el curso de programación y métodos numéricos que estamos viendo, Víctor, aquí en mecánica. Es una excelente base de Python para aprender y a programar. Ok, sí, sí, esa es la idea, ¿no? No, y Víctor lo ha recalcado muchas veces, muchachos. O sea, cuando ya aprendan algo de programación, es la creatividad. Si usted está viendo un curso, Víctor, de termodinámica, mecánica de fluidos, pues aplicarlo directamente ahí, ¿no? Porque se pueden aplicar todos esos conceptos que están viendo en programación sin ningún problema. Víctor, Felipe Vázquez me pregunta, ¿podría explicar cómo funcionan los datatón? Sí, los datatones, digamos que eso es algo que sí tiene uno que estar, para uno enterarse de las datatones, tiene que estar en las redes sociales, ¿cierto? Seguir a Bancolombia o estar en los Meetup. Métase a la página de Meetup, pues, sí, yo lo busco, Meetup Data Science Medellín. Porque esos eventos normalmente los publican a través de esos medios, de las Datatalk, de los meetups o en LinkedIn, las empresas que tienen su perfil en LinkedIn y toda la cosa. Entonces, tiene uno que estar atento, ¿cierto? O el Twitter del gobierno, pues de ciertas actividades gubernamentales. Y normalmente, pues, se anuncia con cierto tiempo de antelación. Hay que, pues, normalmente tiene uno que armar un equipo creo que son 3 personas, y ponen un reto específico, te dan un conjunto de datos y te dicen, tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos con esos datos? Y ya, pues tienen que sacar ahí a reducir pues, sus habilidades. Muchas veces, no solo en ciencia de datos, también en programación. Entonces, por eso, digamos, es bueno no ir construyendo un perfil y ir cogiendo cancha en ese tema. Hola. Sí, Hola. por favor. Hola. ¿Quién habla? Profe, no sé si se ve quién está hablando ahí. Sí, 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 claro. Ahí Pues, sí. José Bustamante. José Bustamante, ¿no? sí, Ok, no, pues ahí que tengo dale, una José. pregunta. Dale. Ahí que mencionaron lo del curso de programación y métodos y eso, pues una primera pregunta que me surge a mí es, con lo que se ve en esa primera parte del curso, que es como unas pequeñas bases de programación, yo podría empezar enseguida con esto de ciencia de datos o tendrá que complementar ciertas cosas con algún curso que haya por ahí, pues, de solo programación para poder empezar enseguida. No, yo pienso que o sea, programación, digamos que en general, uno aprende la sintaxis de Python, de pronto manejo la librería NumPy, que es como para computación científica, lo mismo que SciPy. Luego en ciencia de datos en sí, lo que uno necesita aprender de Python es pandas, ¿cierto? Entonces, el salto, digamos que no es tan significativo, ¿sí? Uno ya puede entonces, pues se puede buscar algunos tutoriales de pandas, ¿cierto? Que ya no van a ser tutoriales específicos de Python y esos tutoriales no van a explicarte fundamentos de Python en sí, sino cómo usar la librería pandas como tal, ¿cierto? Entonces, eso, Qué digamos, pena ahí podría que me ser. por eso. Pero entonces ese aprendizaje en pandas vendría a ser también algo en específico de la librería o se vería toda la librería. No, digamos cosas específicas, porque aprender toda la librería no se enloquece uno, eso tiene 50.000 funciones, ¿cierto?
pero aprender, digamos, las funciones básicas, etcétera, porque luego, pues a mí me pasa que yo tengo que hacer tal cosa, me toca buscar en internet, cómo hacer tal cosa en Pandas, ¡pum! Ya mismo aparecen los resultados y empezar a investigar cómo se hace, ¿cierto? Eso no es que uno se las sepa todas. Además que como hay tanta función y constantemente están renovándolas, pues muchas veces surgen nuevas versiones de la librería que ya solucionan algo de forma más sencilla. Entonces uno nunca termina de aprenderse una librería del todo. Uno aprende unos comandos y cosas básicas, pero a partir de ahí ya puede construir pues, soluciones más complejas. Y puro Pero Google. Ahí sí, pues el Google ya, es clave. o sea, la búsqueda de documentación es ya para cosas particulares una vez que uno aprende más o menos cómo es el uso de la librería, pero nunca se deja de lado. Claro, no, nunca, nunca. O sea, yo creo eso, o sea, digamos que de pronto ese paradigma de programación ya no existe, porque las librerías son demasiado grandes ahora en día y no, es casi imposible. Es como decir que usted sabe, se sabe todo lo de MATLAB. Es imposible porque hay demasiadas librerías, demasiados paquetes. Lo mismo pasa con Pandas o Python, ¿cierto? Lo que sí, pues es con la experiencia, uno ya aprende muchas cosas que ya luego no necesita buscar cómo hacerlo. Ok, excelente. Oscar David, ¿ya puedes hablar? Me dijo que tenía un espacio, Víctor, ahí que es el, veo no. Sí, Ok, disculpen, qué Oscar, pena. Es no hay ningún que problema. casualmente también tenía una reunión de trabajo en este mismo horario y pues, estoy en el al mismo tiempo, pero ya estoy Oscar, por no, Oscar, terminar. tu concepto es interesante porque, Víctor, Oscar es el monitor de Python, ¿no? Y el creador y el apoyo mío 100% de semillero de Python que arrancamos. Dale, Ah, qué Oscar. bien. Bueno, como para complementar algunas cositas que han preguntado los estudiantes. Con el alcance que se tiene en el curso, nosotros vemos una introducción, pues abarcamos mucho porque el curso trata de explicar fundamentos de programación y realmente cómo lo implementamos desde Python. Python, yo les enseñé que es un universo muy grande. A Python lo utilizo para muchas cosas. Y únicamente Pandas. Una versión muy mejorada de Pandas es DAS, que es mucho más rápido, más óptimo, pero quedémonos con Pandas. Hay mucha tela por cortar. Y sí, o sea, la recomendación que les doy es, muchachos, uno aprende esto sentándose y haciendo, cacharreando, buscando, indagando. Esta persona lo hizo así, esta persona lo hizo así, esta persona lo hizo así. Comparar rendimientos, o sea, es ponerse creativos y tener como ese gusto de investigar qué es lo que pasa con todas las funcionalidades que se le están presentando. Como, y además, una de las preguntas que se hicieron es, venga, ¿cómo podría empezar yo con este tema de la ciencia de datos? Y yo respondería que lo primero es, venga, conozca bien cómo es el universo de datos que usted tiene. Venga, es que usted tiene imágenes, las imágenes se procesan y se representan de una forma. Tenés texto de manera igual. Tenés, por ejemplo, datos temporales, cómo se procesan datos temporales. Y cuando uno hace ciencia de datos, uno se preocupa de dos cosas principales. ¿Cómo los proceso? Bueno, primero, ¿cómo los leo? Eso es un aspecto ya muy técnico. Luego, ¿cómo los proceso? Y luego, ¿cómo los modelo? Y como los procesos depende del tipo de datos, como los modelos también depende del tipo de datos. Yo no puedo utilizar un procesamiento de series de tiempo para, no sé, imágenes, o un procesamiento, un modelamiento de series de tiempo para imágenes. Entonces, es conocer bien y entender cómo es ese panorama global para saber uno cómo puede empezar a complementar y a aprender, porque uno no aprende todo de uno. O sea, entonces me centro primero, quiero aprender imágenes, me centro en imágenes. Cómo proceso imágenes, cómo las leo, cómo las estructuro, cómo las modelo. Es como la recomendación que les doy. Gracias por Excelente, el Oscar. espacio. No, no, muchísimas gracias, Oscar. Y es un complemento interesante. No veo más preguntas, Víctor. Por aquí ya no veo más preguntas de los muchachos. Recomiendan otras plataformas gratuitas como Cadem y Datacam también, etcétera. Pues, etcétera, etcétera, que los muchachos están por ahí recomendando. No, Víctor, yo creo que suficiente entonces para el tiempo que queríamos y teníamos programado con usted. Yo estoy muy, muy, muy agradecido, Víctor, con tu tiempo, por compartir con los muchachos otra forma de ver las cosas como ingeniero mecánico, ¿no? Son oportunidades. La idea de esta charla era eso, era que Víctor, el ingeniero Víctor, que trabaja en esto,
¿cierto? Siendo ingeniero mecánico, siendo doctor, ¿cierto? En mecatrónica, pues escogió, porque también lo siente y le apasionaba la parte de programación, y miren todo lo que el hombre está trabajando. Y eso es lo que queríamos mostrarle a todos ustedes, estudiantes de todas las carreras que podrían estar hoy compartiendo con nosotros. Es darle esa motivación a ustedes, que ya esto no está tan lejos. La programación, Víctor, es ya lo que tenemos, necesitamos ponernos en el cuento. Algo muy interesante que Víctor también nos recalcó son los cursos de inglés. Por favor, no lo dejen a un lado. Esa es una ventaja comparativa que vamos a tener, un valor agregado que ustedes tienen. Sáquenle provecho a esos cursos, sean buenos, sáquenle provecho a esos cursos de inglés sin ningún problema, y saquémosle todo el provecho. Víctor, el profesor Julián Kemmer te manda muchos saludos, admiración para Víctor y su profesionalismo directamente. Víctor, entonces, por favor, puedes terminar ahí directamente. Claro, no, muchas gracias a todos. Yo quería, ahí todavía ven la pantalla, si quieren, me pueden escribir a mi correo, si tienen alguna pregunta o algo relacionado pues con ciencia de datos, en general, me pueden escribir. Pueden escribir. Agradezco por su atención. Pueden escribir. Agradezco por su atención, su enfoque profesional. Entonces, es cuestión de que se pongan las pilas, que no terminen la carrera sin aprender algo al respecto de ciencia de datos, para que estén listos para hacer, esperando que todo el mundo sepa ciencia de datos y un poco lo aprovechan. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan un feliz resto del día. Gracias, Víctor. Un abrazo entonces, y muchachos, muchísimas gracias por su tiempo, y esperen más charlas de este tipo que vamos a estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Vale, hasta luego.